Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación, hoy que es lunes 26 de junio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le tendré el gusto de presentarle la información más importante generada dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte desestima acción que pedía invalidar disposición que sancionaba el ciberacoso. La ministra presidenta Norma Lucía Piña llama a garantizar la protección más amplia a integrantes de la diversidad sexual. El Tribunal Electoral se compromete a no permitir ningún tipo de regresión que dañe la democracia. Juzgado de Distrito ordena a la Secretaría del Bienestar liquidar pagos de pensión pendientes a adulto mayor. Iniciamos con las noticias porque en su sesión de este lunes, el Pleno de la Corte analizó 3 asuntos relacionados con los marcos normativos de los estados de Tamaulipas, Sonora y Oaxaca. El Pleno de la Suprema Corte no alcanzó la votación calificada para invalidar el artículo del Código Penal de Tamaulipas que define el ciberacoso. El artículo, que sigue vigente, establece que comete ese delito quien hostigue o amenace mediante tecnologías de la información y cause diversos daños y afectaciones a las personas. La mayoría consideró que la norma no describe de modo preciso y estricto la conducta delictiva. El vocablo amenazar es valorativo y no tiene el grado de precisión suficiente para que los potenciales destinatarios de la norma puedan determinar la conducta que está prohibida por la ley. Y por lo que es el vocablo hostigue, también estimo que tiene el mismo vicio. Los 4 votos en contra argumentaron que la disposición no genera inseguridad jurídica. Los verbos rectores hostigar y amenazar son respetuosos del principio de taxatividad en materia penal, pues no generan inseguridad jurídica a sus destinatarios, ni tampoco son sobreinclusivos. De la lectura integral del tipo penal cuestionado, creo que los verbos rectores hostigar y amenazar sí describen conductas delimitadas. En otro asunto, el Pleno declaró inconstitucional el artículo del Código Penal de Sonora que sancionaba a quien obtuviera y o divulgara material audiovisual de cadáveres relacionados con una investigación penal y que estuvo vigente del 6 de junio de 2022 al 22 de septiembre de 2022. El criterio aquí expresado no busca de ninguna manera impedir que se tomen medidas para proteger a las víctimas, sino que éstas se hagan de conformidad con la técnica legislativa adecuada y respetando siempre la Constitución. El artículo fue reformado el 22 de septiembre de 2022. La norma vigente establece la sanción para servidores públicos de alguna institución policial, de procuración o impartición de justicia que incurran en esas actividades. Estas normas fueron aprobadas en el contexto de la Ley Ingrid, que consistió en reformas a códigos penales locales para evitar la difusión de imágenes relacionadas con feminicidios y con ello evitar revictimización. En esta sesión, el Pleno también invalidó que la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Oaxaca estableciera una prórroga en el ejercicio del cargo de magistraturas de ese tribunal en caso de que concluyera el periodo y el Senado no hubiera designado a la persona para sustituirla. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en el mes del orgullo de la diversidad sexual, la ministra Norma Lucía Piña Hernández llamó a poner un alto a las injusticias, violencias y discriminación en contra de las personas de la diversidad sexual y de género. Indicó que se debe escuchar con mucha atención a quienes ocupan el espacio público para manifestarse como son y exigir respeto a sus derechos, reconociendo que el sistema de justicia no siempre ha estado de su lado. Las personas juzgadoras hemos sido frecuentemente cómplices de un sistema que causa dolor, miedo y sufrimiento, de un sistema que no ha logrado garantizar plenamente los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género. Ya no más. Precisó que la diversidad sexual no es una amenaza para la sociedad, pues la verdadera amenaza es la intolerancia, los discursos de odio y las violencias en su contra.
Desde el Poder Judicial de la Federación nos comprometemos a sensibilizarnos, capacitarnos e informarnos para hacer frente a la ignorancia y a los prejuicios que excluyen y pretenden anular la diversidad y sus derechos. Nuestro compromiso, pero más que nada, nuestra obligación constitucional es impartir justicia, garantizando el máximo goce de sus derechos. Y en más información, la Suprema Corte dio a conocer que se instaló el Comité de Ética Conjunto del Poder Judicial de la Federación. Dicho comité estará integrado por representantes de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. En la primera sesión en la que estuvo presente la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se precisó que el comité tendrá entre sus funciones elaborar un código de ética único. Por su parte, durante un acto conmemorativo, magistrados electorales aseguraron que no permitirán ningún tipo de regresión que atente contra la democracia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabaja para la salud de la Constitución y de la democracia y no permitirá una regresión en la defensa de los derechos político-electorales. Así lo señaló el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera durante la develación de una placa en el edificio ubicado en Hamburgo 18, en la Colonia Juárez, donde se estableció en agosto de 1987 el Tribunal de lo Contencioso Electoral, primer órgano jurisdiccional federal en materia electoral en la historia de México. Destacó que se necesita un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación sólido, firme y fuerte, que solo se puede dar a través de la independencia y la autonomía. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabaja para la salud de la Constitución, de la democracia en México y no permitir ninguna regresión. Creo que en ese sentido debemos vigilar atentamente el principio de equidad en la contienda. Tenemos grandes retos. En el evento también participó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien habló de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que invalidó la segunda parte de la reciente reforma electoral. Creo que es una buena noticia en el sentido que se da certeza ya en torno a cuál es la legislación aplicable. A ver, teníamos dos posibles legislaciones aplicables, faltaban ya unas semanas para iniciar el proceso electoral y no teníamos seguridad. A la develación de la placa también acudió el ministro en retiro José Fernando Franco González Salas, quien formó parte del Tribunal de lo Contencioso Electoral y del Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, que funcionaron en el edificio donde hoy están las oficinas de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y se llevó a cabo el primer observatorio de combate a la tortura con la participación de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Defensoría Pública Federal. Durante el encuentro, la Secretaría Técnica compartió las acciones que se realizan para el combate a la tortura y su dimensión, tanto como delito como su impacto en los procesos penales. También se abordaron temas como la permanencia de casos de tortura y su documentación, incluyendo a grupos como mujeres, migrantes y adolescentes, la exclusión de pruebas ilícitas y la adecuada implementación de la ley general. De acuerdo con datos de organizaciones de la sociedad civil, la Fiscalía General de la República tiene registradas 13.686 investigaciones abiertas por este delito. En otras noticias, el Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Morelos ordenó a la Secretaría del Bienestar, a través de la instancia correspondiente, le pague los 4 bimestres que le adeuda a un adulto mayor de su pensión del bienestar. El afectado demostró que se encontraba inscrito en el padrón de beneficiarios desde el bimestre enero-febrero de 2022, cuando recibió 3.850 pesos, para posteriormente dejar de recibir el beneficio en los 4 bimestres subsecuentes, por lo que promovió un amparo impugnando la omisión de la dependencia al no pagarle su pensión. El juez Nelson Loranca Ventura indicó que la autoridad no justificó la decisión de suspender el pago de dicha pensión, motivo por el cual ordenó realizar de manera inmediata el pago de la pensión del bienestar para adultos mayores que se le adeudan y así continuar haciéndolo en los bimestres subsecuentes, así como remitir las constancias que acrediten su cumplimiento.
Son 8 de la noche con 40 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero continuamos con más noticias. No se vayan. Al regresar, Naciones Unidas advierte que solo poniendo fin a la impunidad se acabará con la tortura. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. De acuerdo con especialistas, ha aumentado el número de mujeres que consumen drogas. Alrededor de 300 millones de personas han consumido algún tipo de droga en el mundo, de las cuales 39.5 millones padece de un trastorno por su uso, lo que representa un aumento en el consumo de 23% en los últimos 10 años. Así lo revelaron autoridades y expertos en la ceremonia con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Las personas primero. Basta de estigma y discriminación. Reforcemos la prevención. La marihuana o el cannabis sigue siendo la droga más consumida a nivel mundial, seguido por los opioides, desafortunadamente la droga que ha tenido más impacto en pérdida de vidas, seguido de las anfetaminas, cocaína y éxtasis. Señalaron que en cuanto a la perspectiva de género, ha evolucionado la proporción de mujeres que ha usado drogas, llegando hasta casi el 50% de la totalidad de las personas que consume. Exigieron un mejor acceso a tratamientos y a las personas que cuentan con algún tipo de trastorno, que se les garanticen servicios de calidad. Recordemos que el consumo problemático de drogas es un trastorno, no es exactamente una elección. Y debemos por eso prestar atención a la juventud. Al final, los expertos pidieron poner fin a la discriminación y que se respeten los derechos humanos de las personas que consumen algún tipo de droga en el mundo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y sobre este mismo tema, organizaciones de la sociedad civil demandaron a las autoridades cambiar la política de combate a las drogas por una de prevención, sobre todo en la población adolescente. El fentanilo es la sustancia con la menor cantidad de aseguramientos en México. De 1990 a 2022 se contabilizaron 1.735 kilos, mientras que la marihuana es la que reporta la mayor cantidad de decomisos, con más de 7.410.000 kilos durante el mismo periodo, según datos recabados por la organización México Unido contra la Delincuencia, al presentar una actualización del micrositio de datos abiertos sobre acciones antidrogas. Subrayaron que es necesario establecer políticas de drogas alternativas enfocadas hacia la salud, en vez de centrarse en narrativas de prohibición. Políticas y acciones de prevención orientadas sobre todo a las juventudes y muy particularmente a las adolescencias que tengan mayor efectividad que solo estas campañas de miedo y desinformación que tradicionalmente se han puesto por acá. Durante la presentación revelaron que no todas las dependencias transparentan su información. Guardia Nacional no nos reportó la información dando el argumento de que no contaban con estos datos. Sin embargo, desde 2019 nosotros nos encontramos recolectando esta información, año en el que ya se encontraba la Guardia Nacional. Alertaron que existen pocos datos sobre el consumo de drogas desde el ámbito de la salud, lo cual resultaría fundamental conocer para desarrollar políticas públicas destinadas al tratamiento y rehabilitación de personas que consumen drogas. Y en otros asuntos se puso en marcha el 6º Congreso de Retórica Jurisdiccional, magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot. En una cultura de la transparencia y de acceso eficaz a la justicia, resulta indispensable una argumentación clara y eficaz que respalde el trabajo de todos los órganos jurisdiccionales. Así lo señaló el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, al inaugurar el 6º Congreso de Retórica Jurisdiccional, magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot. La retórica, vuelvo a repetirlo, es una técnica ligada a la oralidad y al discurso verbal. De ahí que en nuestro paradigma judicial,
ya inmerso en la oralidad ostente una gran relevancia. Se destacó la importancia del uso correcto de la palabra entre los abogados en una impartición de justicia menos formalista. Y hoy la palabra expresada de manera oral es muy importante porque hay que no solamente dominar el español, el verdadero significado de las palabras, sino tener la capacidad de persuasión para poder impactar al juzgador. Los litigantes lo están haciendo y pues los jueces, los magistrados, pues no solamente la retórica, sino la hermenéutica para ver dentro de la retórica de los litigantes cuál de los dos tiene la razón. Que empieza además también a aceptarse ya con mucha más fuerza esta idea de que el derecho no son solamente normas jurídicas, sino que el derecho es argumentación, el derecho es lenguaje, el derecho es discurso. La conferencia inaugural del 6º Congreso de Retórica Jurisdiccional estuvo a cargo del doctor Juan Antonio Cruz Parcero, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, quien habló sobre los aspectos clave de la argumentación y derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y para erradicar la tortura es indispensable combatir la impunidad. Así lo afirmó la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del Día Internacional en apoyo a las víctimas de este delito. Resaltó los criterios emitidos por el Poder Judicial Federal para desincentivar el uso de esta práctica ilegal. Informó que según datos de 2022, en 8 años solo fueron emitidas 64 sentencias por el delito de tortura, 43 de ellas a nivel federal. En 24 estados no se ha dictado ninguna sentencia. Exhortó a redoblar esfuerzos para que los hechos de tortura sean debidamente investigados y sancionados. Asimismo, alentaron a las autoridades de Procuración de Justicia llevar a cabo las investigaciones de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Estambul. Y en este sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país emitió una recomendación a las autoridades de seguridad pública por incurrir en actos de tortura. En los primeros meses de este año se tienen registrados más de 344 casos de tortura en México. Las detenciones ilegales y arbitrarias son 2 de las violaciones más frecuentes en nuestro país. Aún y cuando pueden existir causas legales para llevar a cabo una detención, los métodos y mecanismos que se utilizan se repuntan como incompatibles con el respeto a los derechos humanos de las personas por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles. Durante la presentación de la Recomendación 05-2023 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la presidenta de este organismo señaló: Francisco Alvarado Hernández, así como a una persona adolescente, quienes fueron reconocidos como víctimas directas en el presente instrumento y quienes depositaron su confianza en este organismo para iniciar los procedimientos de investigación. Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 2022, cuando elementos de esta secretaría detuvieron ilegalmente a una persona por cometer, supuestamente, una falta administrativa. Se certificaron las lesiones físicas y psicológicas del afectado. La detención de una persona sin tener claridad del fundamento legal y motivación para ello. En este caso, los elementos de la Policía Bancaria e Industrial buscaron remitir al señor Francisco Alvarado Hernández a la Fiscalía General de Justicia por hechos que supuestamente constituían un delito. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y a pesar de existir mandato judicial, en comisiones de la permanente descartaron convocar a un periodo extraordinario en el Senado para elegir a un comisionado o comisionada del INAI. Con 7 votos en contra, la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente no aprobó el proyecto de dictamen que convocaba a la Cámara de Senadores a un periodo extraordinario para cumplir las resoluciones del Juicio de Amparo 1714/2022 para cubrir una de las vacantes del Pleno del INAI. Y para cubrir la vacante generada por el ciudadano Francisco Javier Acuña Llamas como comisionado del INAI. Este dictamen lo turnaremos en el sentido de esta votación a la mesa directiva de la comisión permanente. Y mañana, cuando se presente en el Pleno el dictamen, nuevamente habrá la oportunidad, si se revierte el dictamen de la Comisión
de la primera comisión, pues pudiera darse la convocatoria al periodo extraordinario. Durante el debate, legisladores a favor del dictamen destacaron la resolución judicial como un llamado de atención para que el Congreso haga su trabajo. Únicamente lo que está diciendo el Poder Judicial es hagan su trabajo porque es a lo que se ha tenido que recurrir por el retraso y obviamente esto ha detenido. El pueblo de México no puede seguir sujeto a caprichos. El Instituto Nacional de Transparencia lleva más de 80 días sin sesionar por falta de quórum, con un acumulado de 6,000 quejas sin resolver. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca decretó auto de formal prisión en contra de 8 militares detenidos por el delito de desaparición forzada vinculados al caso Ayotzinapa. Fue detenido Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros del Aceido. Está implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y es acusado de presunta desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos. El fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, renunció a su cargo. Raciel López Salazar asume como fiscal interino. También, el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Rubén Ollarvide Guerrero, presentó su renuncia. Julio César Gómez Torres quedó al frente de la dependencia. Fue publicado el calendario para educación básica del ciclo escolar 2023-2024. Incluye 190 días de clases. El inicio del ciclo será el 28 de agosto y concluirá el 16 de julio de 2024. Se tendrán 8 suspensiones de clases, 2 periodos de vacaciones y 8 consejos técnicos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La Organización Mundial de la Salud advirtió que se espera una mayor propagación de enfermedades originadas por el virus del dengue, el Zika y el chikungunya durante los próximos 2 años, debido al fenómeno climático del Niño. Detalló que este fenómeno, que se caracteriza por el aumento de la temperatura de la superficie del agua en el Océano Pacífico, producirá eventos meteorológicos extremos, desde ciclones y lluvias torrenciales en Sudamérica hasta sequías en Australia y partes de Asia. Y es que señaló, los charcos y contenedores de agua contaminada son el terreno fértil para los criaderos de mosquitos que transmiten dichas enfermedades. Incluso Perú ya ha declarado estado de emergencia en todo el país debido al aumento de los casos de dengue. El príncipe William impulsó un proyecto de 5 años para eliminar la falta de vivienda. El aumento de alquileres y escasez de viviendas asequibles son el motivo de esta iniciativa. Se tiene el registro de que alrededor de 300,000 personas no tienen dónde vivir. Las Fuerzas Armadas de Perú dispondrán de $54 millones para adquirir equipos de respuesta necesarios ante el fenómeno climático El Niño. El decreto de emergencia emitido en 72% de las regiones prevé inundaciones y deslizamientos de tierra. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se registró para su reelección en 2024, pero expertos legales afirman que su candidatura viola 4 artículos de la Constitución. Con una aprobación del 93%, dicha regla podría ser eliminada, cambiada o ignorada, al igual que en otros países de América Latina. La rebelión armada durante el fin de semana por parte del grupo Wagner no fue un intento para derrocar al gobierno, sino protestar por los graves errores de funcionarios y el mal manejo de la guerra, dijo a través de un audio su líder Yevgeny Prigozhin. Se llegó a un acuerdo con el presidente de Rusia para no ser procesado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Y como parte del esfuerzo por promover finanzas sostenibles e inclusivas, cuyo propósito es dirigir recursos hacia proyectos y actividades enfocadas en el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la igualdad de género, la Secretaría de Hacienda organiza el Festival de Financiamiento Sostenible 2023. Las sesiones del festival se centrarán en 4 ejes temáticos que son políticas financieras para el desarrollo sostenible, mecanismos para la financiación climática verde y sostenible, inclusión financiera para la sostenibilidad
sostenibilidad y acciones para la financiación verde e incluyente. El evento servirá para el fortalecimiento de habilidades, reuniendo a los tomadores de decisiones, expertos, donantes internacionales, sector público y privado e inversores de todo el mundo. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 14 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En abril, la actividad económica registró su mejor avance en 7 meses. Según el indicador global de la actividad económica del INEGI, la economía del país avanzó 0.8%, por encima del 6% esperado, impulsada principalmente por el sector agropecuario, seguido del sector servicios. La Alianza Nacional del Pequeño Comerciante estima que en México 4 de cada 5 pequeños y medianos comercios son víctimas de extorsión y cobro de derecho de piso. La cuota que los comerciantes llegan a pagar al crimen organizado oscila entre 2,000 y 50,000 pesos mensuales, impacto que trasladan a los precios que paga el consumidor final. En la presentación de su reporte económico anual, el Banco de Pagos Internacionales pidió más incrementos a las tasas de interés de referencia, pues la tarea de los bancos centrales es clara: lograr la estabilidad de precios, ya que de no hacerlo, no se refuerza la estabilidad financiera. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y la UNAM presentó la cartilla de buenas prácticas enfocadas a poblaciones LGBTIQ+, que contiene sugerencias para la convivencia con respeto y empatía bajo el principio de que la dignidad es inherente a todas las personas. La cartilla explica en qué consisten las identidades sexogenéricas para promover cambios culturales encaminados a lograr la igualdad y la inclusión. También incluye situaciones cotidianas que representan actos de discriminación y vulneración a los derechos humanos que pasan desapercibidas a consecuencia de la normalización de la violencia contra estas poblaciones. Y en otra información, el próximo miércoles, la pantalla del canal del Poder Judicial de la Federación será una ventana para el análisis sobre los retos para la impartición de justicia en México y el mundo, con la transmisión en vivo del primer Congreso Internacional Ética y Legitimidad Judicial y el tercer Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino. Eventos en los que participará la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. El próximo viernes 30 de junio a las 19:30 horas se transmitirá por esta señal el homenaje realizado por el Colegio Nacional para recordar la vida del escritor José Emilio Pacheco a sus 84 años de nacimiento. El homenaje recupera las voces de algunos intelectuales que acompañaron a José Emilio Pacheco, quien a través de sus escritos recreó la transformación de la sociedad mexicana, y a las 9 de la noche se transmitirá la película Mariana Mariana, dirigida por Alberto Isaac, basada en el libro de Pacheco Berni, Las batallas en el desierto. Y antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda este martes la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto resolver 3 contradicciones de criterios entre tribunales colegiados. Una de ellas relacionada con la facultad de atracción de la Suprema Corte. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a seguir aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que tenga una excelente noche. Descanse.